Muy buenos días, muchachos. Gracias por habernos permitido cambiar así tan de improviso esta sesión en línea debido al aguacero que se soltó justamente a las 6 de la mañana aquí en Cancún. Espero que no haya perjudicado a nadie. Nuevamente, gracias por el apoyo. La última sesión estuvimos trabajando. Buenos días. Estuvimos trabajando con el concepto de las escalas exponenciales. Particularmente estábamos viendo cómo la escala musical que utilizamos en Occidente en la actualidad es una escala exponencial, la llamada escala temperada que se desarrolló durante el barroco, y vimos cómo se hizo para ajustar un error conceptual que habían desarrollado los griegos con esta obsesión que tenían por los números enteros y los números racionales, que ellos pensaban que el mundo se podía explicar únicamente como números enteros o como cocientes de números enteros o números racionales, y como Pitágoras, pues ahí sí la defecó seriamente. En el inter de la plática, mientras comenzábamos el curso, no me acuerdo si fue con Denise o con otra de sus compañeras, comentamos acerca de las envolventes de los sonidos, algo que habíamos hablado de la síntesis. Me encontré este video que me gustaría compartirles en lo que iniciamos nuestras sesión. Es un video de 1968, un año antes de que yo naciera, es decir, es literalmente del siglo pasado, pero nos da una muestra de cómo empezaron las computadoras hacer sus pininos en dos cuestiones. Las gráficas por computadora, esto que están ustedes viendo en la pantalla, es un osciloscopio adaptado como pantalla de computadora con un lápiz óptico, que era una tecnología relativamente fácil de hacer en aquel momento, y el audio en las computadoras, en particular la síntesis de voz, y aquí se ve la parte de las envolventes, así que me gustaría que arranquemos con esta parte, espero que disfruten el video. Por favor, nada más confírmenme que sí se están. Not only do the small pictures disappear because you're not close enough to see them individually, and the big picture comes across, but if you get even further back, then the picture takes on a continuous tone quality, as though it were a photograph, rather than being a very crude computer-generated, spatially quantized thing. One of the interesting things to me was that you can draw quite a distinguishable picture on just an 11 by 11 array of black spots and white spots. The entire musical score accompanying this film was composed on a computer that can produce nearly endless variations of sounds. We're interested in finding better ways of describing complicated sounds like speech. However, speech is still very complicated. Music is simpler, and some of the methods which we're using here to describe music in terms of a graphical function can also be used for speech, and we can find out a great deal by studying these simpler sounds. Daisy, Daisy, give me your answer too. Programming the score is like composing for conventional musical instruments, except that notes are replaced by numbers. The computer converts these numbers into impulses that cause sound waves to come directly from a loudspeaker. The carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. What actually happens when we hear sounds? We know that the membrane of the inner ear changes sound waves into audible sensations. But until recently, no one had seen the whole inner ear in action. When sound waves strike the membrane, it makes thousands of microscopic movements per second. Only by computer could they be calculated and for the first time pictorially described. It takes several minutes of this motion to draw the simple sound of yes. Since the model of the inner ear is being expressed mathematically, it can be pictured in different ways. In this 3D version, the membrane is given a spiral shape, recoiling as it receives shocks from simulated sound waves. Now, aside from some of the standard problems of showing three-dimensional movies, when we showed these movies up in Boston, I think some of the people up there were quite interested and excited in what they saw. Yes, I suppose that
As an educational tool, it's very good. It allows people to see things which only mathematicians could see before. And in fact, the people who seemed most interested were the medical doctors and people like audiologists. Human speech, seemingly so simple, is a very complicated process no one fully understands. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep. Those words were spoken by a digital computer, programmed to simulate a speaking machine. Much of what we know about voice and speech is stored in the computer's memory. From there, we can experiment with more advanced ideas in areas that are still unknown. Take stress. How do we always seem to know just which parts of spoken words to emphasize? Ruth, let's try to synthesize that sentence. Okay, do you want monotone pitch? Let's hear it on monotone first. Okay. Scientists can only begin to explain how we speak. We stress words without thinking, giving them fine shadings of pitch and intensity. I like my glossy black. Let's see if you can change that stress on my. How about on my and black? Would that be all right? Fine, let's try it. When phonetic symbols are fed to the synthesizer, it combines them into intelligible speech. I like my glossy black. I like my glossy black. Well, there's more inflection on it, but let's see if we can improve this. Why don't we look at the pitch curve now? I think I'll try to make the inflection on black a little bit stronger. I like my glossy black. Let's see if I can improve that. I like my glossy black. The art of computer graphics is only in its infancy. Yet it is already stimulating creative thought in far-out areas where research is likely to get complex and unwieldy. It offers not only the means to quicken the pace of discovery, but an ideal way of communicating what we may discover. Como verán, wannabes, un largo camino andado desde el 68 y estas gráficas y estos sonidos por computadora y lo que tenemos ahorita dentro de cualquier smartphone, ¿no? Sin embargo, podemos ver algunas cosas que son interesantes porque hemos hablado de ellas en el curso, como por ejemplo, cuando vemos a la secretaria con el fonetista que está escribiendo, eso que está escribiendo es un teletipo, y ahí sí es como se comunicaban con la computadora. Les voy a pegar en el chat el link al video. Algo terrible que tiene el video son los subtítulos. Son subtítulos generados automáticamente y la verdad es que están malísimos. La mayor parte del tiempo lo que está diciendo no tiene nada que ver con lo que aparece en los subtítulos. Espero que sus habilidades en inglés les hayan ayudado a entender un poquito algunas de las burradas que estaba escribiendo la máquina. Pero bueno, es sonido de film, de televisión de los años 60, así que el speech to text, bien digo, no funciona demasiado eficientemente con este tipo de cosas. Muy bien, wannabes. Ya estamos todos a la vista. Esta es la hoja de cálculo con la que estuvimos trabajando la clase pasada. Vamos a recordar un poquito lo que estamos estudiando y lo que queremos hacer. Estamos tratando de... nuestra materia es matemáticas aplicadas al audio, así que nos interesan los conceptos matemáticos que se encuentran detrás de algunas de las cosas que hacemos en audio. Y uno de estos conceptos matemáticos es el concepto de
escalas o de sonidos exponenciales y logarítmicos. Discutíamos la clase anterior que la dinámica de sistemas, una disciplina desarrollada durante el siglo pasado también, demostró que los fenómenos que se comportan linealmente, es decir, aquellos que crecen de manera homogénea a lo largo del tiempo, ¿no? Si pasa un día, creces 4 unidades, pasa otro día, creces 4 unidades, pasa otro día, creces 4 unidades. En la naturaleza son las excepciones y no las reglas. Las reglas vienen dadas por sistemas en los que dos variables se retroalimentan la una a la otra, y esas retroalimentaciones forman ciclos o círculos que a veces denominamos vicioso, cuando es autorreforzante y crece, o virtuoso, cuando es autobalanceante y se estabiliza, ya sea que se estabilice subiendo primero y aplanándose, algo que llamamos logarítmico, o bien cayendo rápidamente y aplanándose, algo que llamamos una ley de potencias. La mayor parte de los fenómenos que nosotros enfrentamos en la vida real son exponenciales, es decir, nacen despacio, de repente se doblan y suben muchísimo, eso sería un círculo vicioso, o bien logarítmicos, suben primero muy rápido, pero luego se aplanan y se quedan planitos, o bien leyes de potencias, están muy altos, caen rápidamente y luego se estabilizan. Realmente en la naturaleza, los fenómenos, los círculos viciosos, los fenómenos exponenciales no pueden suceder. ¿Por qué? Porque los sistemas físicos generalmente no son capaces de soportarlos. Por ejemplo, si nosotros colocamos un micrófono frente a unas bocinas y producimos un sonido, el micrófono capta el sonido, lo envía a las bocinas amplificado, que lo envían al micrófono amplificado, que lo vuelve a enviar, ahí tenemos el vicio, el círculo vicioso. Sin embargo, va a haber un instante en el cual o la membrana de las bocinas o la membrana del micrófono o el sistema en su conjunto no van a aguantar y el sistema va a colapsar. Es decir, los crecimientos exponenciales no se dan en ningún lado en la naturaleza, tal vez con la salvedad de los agujeros negros, aunque los físicos no están muy seguros de qué pasa ahí en los agujeros negros o en el Big Bang, ¿no? Lo que llaman una singularidad. La mayoría de los fenómenos que aparentan ser exponenciales terminan por convertirse en unos fenómenos que llamamos sigmoides. Es decir, sí crecen primero exponencialmente, pero llegado a un cierto punto, el fenómeno se aplana, como si tuviéramos una exponencial seguida de una logarítmica. Ese suele ser un fenómeno que ocurre normalmente. O bien, como pasa en las pandemias, fenómenos que se comportan como una gaussiana, como una campana de Gauss. Primero crecen exponencialmente, pero hay un momento en el cual ya no hay suficiente gente para enfermar, se aplanan y empiezan a caer como una ley de potencias en el sentido contrario. Entonces, realmente, pocos fenómenos en la naturaleza tienen un comportamiento verdaderamente exponencial y ninguno lo tiene a muy largo plazo. En el caso del sonido, nosotros lo que hicimos la clase anterior fue averiguar en Internet cuál es, para las notas de un piano, cuáles son las frecuencias que se miden. Esto es un experimento que uno puede hacer muy fácilmente si instala en su teléfono celular una aplicación para medir frecuencias, o bien si tenemos un frecuencímetro, un aparato que nos permite medir las frecuencias, es un aparato especializado. Básicamente nosotros producimos una nota y medimos cuántas veces esa nota pasa por 0 en un segundo, lo dividimos entre 2 y eso nos da la frecuencia. Esta tabla, donde viene la nota y su frecuencia, la descargamos de Internet y simplemente la completamos con una columna a la que nosotros le fuimos dando un número consecutivo al que le llamábamos semitono, comenzando en el do, do sostenido, re, mi, fa, sol, la, si. Aquí estoy pasando a la segunda octava. Yo no tengo señaladas aquí las octavas, pero si recuerdan, están las 8 que tiene el teclado de un piano. A este que hicimos la clase anterior, aquí llegamos hasta la 109, le hice un cambio, que es esta columna que dice semitono relativo a el la en la octava 4. Esta ustedes no la tienen, ahorita la vamos a agregar. Pero básicamente lo que nosotros queríamos encontrar era
alejándonos de Pitágoras, cómo es que se relaciona, qué distancia hay entre cada uno de estos semitonos. Nos queda claro que no podemos utilizar una línea recta para poder hacer eso. Entonces, recurrimos a lo que von Karman decía, ¿no? Que los ingenieros hacemos lo que debemos hacer, utilizar la ciencia cuando es aplicable, la intuición cuando es útil y el tanteo cuando es necesario. Entonces, básicamente, lo que estuvimos haciendo fue precisamente utilizar el tanteo. Como nuestra escala musical está dividida en 12 semitonos, decidimos poner por acá una constante, el número 12, y decidimos que si el comportamiento era exponencial y sabemos que cada vez que recorremos lo que ya nosotros llamamos una octava, o sea, cada vez que en una cuerda la dividimos en dos, sabemos que se está duplicando la frecuencia, quiere decir que desde este do hasta este do, y lo podemos ver numéricamente, de 16.3516 pasamos a 32.7032, que es el doble. Entonces, lo que está sucediendo es que si este es el doble de este, y si nos vamos al siguiente do, que sería la cuerda completa la dividimos en dos. Ahora esta porción la vamos a dividir en dos y estamos quedándonos con una cuarta parte y vemos que su frecuencia es 65.40, que es el doble de la frecuencia de 32.70 que teníamos ahí. Si nosotros estamos viendo que cada vez que dividimos la cuerda a la mitad, la frecuencia se duplica, estamos entendiendo que nos encontramos ante un fenómeno exponencial cuya base es 2. Es decir, que en cada caso la frecuencia va a ser 2 elevado a el número de veces en que yo lo haya dividido. Pero como nosotros estamos dividiendo ese intervalo internamente en 12 partes, entonces ese 2 elevado a lo tenemos que dividir en las 12 semipartes que lo integran. Y eso es exactamente lo que nosotros hicimos aquí, ¿no? Le decimos, aquí está la parte que nos interesa, 2 elevado a, el acento circunflejo juega el papel del operador exponente. Las matemáticas son bastante sucias y los matemáticos no han inventado un operador especial para el exponente. Usamos la cruz para el más, usamos la raya para el menos, usamos la línea para la división, usamos la X o el asterisco para la multiplicación, pero en el caso de los exponentes lo que hacemos es que escribimos un pequeño número arriba, superíndice le llamamos, ¿no? O sea, 2 y un numerito 4 en la parte de arriba, eso es un superíndice. Pero para expresarlo de una manera computacional necesitamos un símbolo, puesto que no podemos subir o bajar las letras en la pantalla de la computadora. Entonces se ha recurrido a utilizar este. El acento circunflejo francés, también llamado chapeau, que quiere decir sombrero, porque tiene la forma de un sombrerito, y a veces en español los programadores le llamamos así, sombrerito o gorrito. Yo casi siempre le llamo gorrito. En algunos lenguajes de programación, como por ejemplo Python, esto no se escribe de esta manera, wannabes, sino que para elevar a un exponente lo que se hace es que se ponen 2 asteriscos seguidos. Esta es otra forma de representarlo. Pero para el caso que nos atañe, que es una hoja de cálculo, el operador es la potencia, este que tenemos aquí. Entonces, estamos elevando 2 a el número de semitono en el que nos encontramos. De tal manera que cuando esto es el semitono 1, pues tendremos 2, cuando este es el semitono 2, tendremos 4, cuando este es el semitono, y así consecutivamente. Pero nosotros lo que necesitamos es dividir este intervalo en 12 partes. Así que tomamos el número 12 que tenemos acá y dividimos la potencia entre eso. Así que estamos elevando por 2 elevado a el semitono dividido entre 12. Por lo tanto, cuando nosotros lleguemos aquí al número 12, por cierto, yo aquí comencé la numeración en mala costumbre, pero yo aquí comencé la numeración en 1, pero deberíamos haberla comenzado en 0, ¿no? Déjenme deshacer lo que acabo de hacer, que no sé ni qué fue. Ya está corregido. Esta computadora en la que estoy trabajando no le funciona la tecla de escape, así que no puedo cancelar
lo que hago tengo que cometer el error y luego darle a deshacer. Bueno, entonces decíamos que cuando llegamos aquí al número 12, el 12 que tenemos en la potencia, en B13, tenemos el número 12. Al dividirlo entre el 12 que tenemos aquí, 12 entre 12 me da 1 y por lo tanto estoy elevando a la potencia 1. Si ahora me voy para acá abajo y llego hasta el número 24, que es la siguiente nota, me daré cuenta de que 24 dividido entre 12, aquí lo tengo, 24 dividido entre 12 me dará 2 y entonces la potencia será a la 2. Pero claro, si yo hago eso a secas, lo voy a hacer aquí para que lo podamos ver. Voy a agregar una nueva columna antes de la E. Si yo en este punto tomo el número 2 y lo elevo a la potencia que tengo aquí, perdón, no, olvidé ponerle el signo igual primero para indicarle que se trataba de una operación. Si yo elevo 2 a esta potencia, yo obtengo este número que está acá. Si ahora me voy al siguiente do, el que está acá abajito, y hago lo mismo, pues lo que voy a obtener, bueno, más bien sería el sí. Si yo lo que hago ahora es elevar 2 a esta potencia, pues obtengo un número mucho más grande. Es decir, yo lo que necesito es que aquí este número no valga 12, sino valga 1. ¿Cómo hago que valga 1? Pues precisamente dividiéndolo entre 12. Y entonces ahora, bueno, aquí no le puse el paréntesis, por eso no me está dando la operación bien, muchachos. Ahora sí lo encierro entre paréntesis y entonces ahora sí me da el valor que necesito que me dé. Para que cada uno de estos quede como un doceavo, pues lo que tengo que hacer es dividir cada uno de estos números de la secuencia entre 12. Esa es la razón por la cual estamos dividiendo la potencia en 12 partes. Voy a eliminar la columna. Pero ¿cómo hago yo que ese número pase a valer los 16 que vale aquí? Bueno, pues tengo que tomar una constante y multiplicárselo a todos ellos. Esta constante que encontramos fácilmente dividiendo, si se acuerdan, déjenme ver si todavía tenemos por aquí la columna donde hicimos las divisiones, era 15.433884. Creo que ya no la tenemos. Bueno, es la misma que obtenemos si graficamos las frecuencias y le pedimos a Excel que encuentre la función 15.4384 por 2 elevado a, esto que ven aquí, 0.05766 es 1 dividido entre 12 por X. O sea que esto es lo mismo que decir 2 elevado a X entre 12. Esto es lo que tendríamos nosotros representado aquí. Entonces ponemos esta constante, hacemos los productos y podemos ver que efectivamente en todos los casos nuestra función 15.43385 por 2 elevado a X entre 12 calcula correctamente la frecuencia que nosotros estamos haciendo. Quiero hacerles notar aquí, wannabes, un par de detalles importantes. Si yo tengo 2 elevado a la X dividido entre 12, nosotros sabemos que en matemáticas, cuando yo tengo cualquier cosa elevado a una fracción, esto es equivalente a la raíz con la base que tenemos aquí de este número. Es decir, que lo que tenemos aquí como denominador se pasa aquí como raíz. O sea que este número que nosotros hemos escrito aquí en realidad es equivalente a la raíz doceava de 2 elevado a la X. Estas dos expresiones son equivalentes. Como lo que nosotros tenemos aquí está multiplicado por, ¿cuánto era? 15.4385, lo que tenemos es
15.4385 multiplicado por esto, pues entonces en realidad la fórmula que tenemos es 15.4385 multiplicado por la raíz doceava de 2 elevado a la potencia x, donde x es el número de semitono. Y esa regla nos predice adecuadamente todos los valores prácticamente sin error. Puede que haya algún redondeo por ahí, pero prácticamente podemos ver que esta columna y esta son iguales. Pero normalmente esta fórmula no se expresa de la manera en la cual lo hacemos. Y aquí empezamos a agregarle contenido a nuestra hoja de cálculo, wannabes. Inserten, por favor, entre la columna B, que decía semitono, y la columna C, que para ustedes decía frecuencia, inserten, por favor, una nueva columna C y le van a llamar semitono relativo a la 4. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que han insertado ustedes esa columna de semitono relativo a A4, es que nos vamos a ir para acá abajo y vamos a localizar esa nota, la 4. Está aquí. En mi caso está en el renglón 59. Su frecuencia es de 440 Hz. Esta es la frecuencia que se ha determinado internacionalmente como frecuencia de afinación. 440 Hz equivalen a una nota La. Todo se ha dicho en el sistema inglés de escritura. La nota La equivale a la letra A y por eso se le puso la A por ser la primera del alfabeto. Es decir, ellos cuentan las notas a partir de la que es una A para ellos. La Si es una B, la Do es una C. A nosotros no nos hace mucho sentido porque estamos acostumbrados a nombrar las notas desde la nota Do. Esto se debe, por cierto, a un poema que se escribió a finales de la Edad Media, donde cada verso comenzaba con una sílaba distinta. El primer verso decía ut, pero históricamente se cambió después por do. El segundo decía re, el tercero decía mi. Y entonces estos 8 versos, su primera sílaba le dio nombre a nuestras notas. En cambio, los anglosajones utilizaron las letras del alfabeto y empezaron a contarlas a partir de La. Si nosotros ahora consideramos que este La no es la 58ª nota del piano, sino que es el semitono 0, ahora podemos empezar a contar el resto de los semitonos a partir de ella. Serán positivos cuando vamos hacia abajo. Aquí simplemente después del 0 escribimos un 1 y ahora arrastramos el ratón o bien damos doble clic hasta que se llene y vamos a llegar hasta el 50. O sea, en un piano hay 50 notas a la izquierda de ese La inicial. Y ahora vamos a hacer lo propio en el sentido contrario, solo que ahora le vamos a dar números negativos. Como pueden ver, hay unas poquitas notas menos en el lado negativo del piano, digamos, en el lado de la izquierda del La, es decir, que el La no está exactamente en el centro, ¿no? En realidad el que está en el centro es el Do, pero bueno, es el que tomaron como referencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que modificar nuestra fórmula, que hasta ahora se calculaba como esta constante 15.4385 por la raíz doceava de 2 elevado al número que teníamos aquí. Tenemos que cambiar esta fórmula por una que tome en cuenta las posiciones. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ahora lo padre de este sistema es que la celda D59, que es la frecuencia La, es la que se va a convertir en la constante que vamos a utilizar en nuestro sistema. Y todo lo que tenemos que hacer es dividir esta frecuencia entre 2 elevado a
Déjame ver que no estoy seguro que tengo puesto aquí. Ah, bueno, aquí claro. 2 elevado a el número o la posición que tenemos acá, dividido entre, otra vez, el número de semitonos en el cual vamos a dividir. Es decir, estamos dividiendo entre la raíz doceava de 2 elevado a el número de semitono partiendo de la. Como el la es el semitono 0, 2 elevado a la 0 me da 1. Es decir, que lo que tenemos aquí es 0 dividido entre cualquier cosa me da 0, 2 elevado a la 0 me da 1, y al dividir 440 entre 1 me queda 440, lo cual me da exactamente la frecuencia que tengo aquí. Pero ahora, conforme yo me voy desplazando, lo que va cambiando es la frecuencia que estoy utilizando. Déjenme ver, aquí tengo algo raro, Wannabis, con las... En la fórmula, déjenme checar qué está mal aquí. Digo, los valores sí me están dando bien, pero hay algo que no me está cuadrando. En la forma en que lo estamos haciendo. No me había dado cuenta de esto. A ver, aquí debería de aparecerme déjenme ver si lo resuelvo. Se me hace que algo copié mal cuando lo pasé de una máquina a la otra. Aquí el D59 no tiene que cambiar porque es donde se encuentra la nota la, así que lo vamos a anclar. Y vamos a dividir de esta manera. Déjenme ver si ahora sí funciona. A ver. Está mal aquí. Ahora sí, Wannabis. Estaba yo diciendo alguna que otra burrada acá. Qué bueno que me di cuenta. Bueno, vamos de nuevo con la fórmula. Es básicamente la misma cosa, pero ahora la constante que tenemos es la. Entonces multiplicamos la por la raíz doceava de 2 elevado a el número de semitono en el que nos encontramos. Por supuesto, el primer semitono que tenemos, que es el de la, es el semitono 0. Y entonces el resultado de esto es que 2 elevado a la 0, la raíz doceava de 0 es 0, me da 1. 440 por 1, pues me da 440. Ahora, conforme yo me muevo a los siguientes semitonos, lo que va a pasar es que lo que está, la raíz doceava ya va a ser de un número que tiene un valor, y al multiplicarlo por ese 440, cuando el valor crece, este crece proporcionalmente, y podemos ver aquí que los valores prácticamente encajan. Hay un redondeo al cuarto decimal, pero los números encajan perfectamente. Recuerden, los seres humanos somos incapaces de escuchar una diferencia en una milésima de hertz, ¿no? Entonces, esta fórmula que tenemos aquí nos predice a nosotros el comportamiento de la nota. ¿Cómo quedaría esto escrito desde el punto de vista matemático, que es el que estamos acostumbrados a ver? Tenemos la fórmula que pusimos, está multiplicando la nota la, que son 440 Hz, lo está multiplicando por la raíz doceava del semitono en el que nos encontremos, perdón, de 2 elevado al semitono en que nos encontramos. O expresado de otra manera, esto es lo mismo que 440, la nota la, multiplicada por
2 elevado a la x dividido entre 12, que es la que expresamos matemáticamente en Excel. Digamos que esta es la que programaríamos en Excel y esta que estamos viendo aquí es la fórmula que se ve tradicionalmente. Quería mostrarles en la página que habíamos abierto de donde encontramos la escala de números del Arduino, pero resulta que por alguna razón estos cuates tienen baneado mi dirección y no me deja arduino.cl tonos con Arduino, que es la página que visitamos la vez anterior. Como pueden ver, a mí no me deja. Pero ustedes van a entrar en esta página, sí se las va a mostrar, y ahí van a encontrar exactamente esta fórmula. Voy a pegarles el link de la página. Y van a encontrar pero explicado de dónde sale el valor. ¿Confirma que abrí la Wannabis? Sí, se pudo, siguen todos ahí, nos han ido a jetear. Aquí estamos, profe. Vale. Entonces, Wannabis, ahí lo pueden ver ustedes con toda claridad. Ya saben de dónde sale esto. Como cada octava, es decir, si lo expresamos de una manera más correcta, como cada vez que tomamos la longitud de la cuerda y la partimos en dos, la frecuencia que resulta de cada una de esas mitades es el doble, entonces nosotros sabemos que nos encontramos ante un fenómeno exponencial. Una mitad es el doble, la otra mitad es el cuádruple, la otra mitad son 8 veces más y así consecutivamente. Así que forzosamente nuestro fenómeno exponencial tiene que llevar un 2 elevado a la x. Si nosotros solamente estuviéramos calculando esa nota, si hiciéramos un sistema musical que estuviera compuesto únicamente por la nota do en diferentes octavas, pues entonces todo lo que tendríamos que hacer sería tomar la primera nota do, multiplicarla por 15.43385 por 2 elevado a esa y nos daría todas las demás. Pero como lo que queremos entre un do y el otro es dividir en 12 semitonos, entonces esa potencia la tenemos que dividir entre 12. Al dividir una potencia entre 12, como acabamos de explicar, es básicamente lo mismo que si sacas la raíz doceava de ese número elevado a esa potencia. Esta expresión es matemáticamente más bonita, más fácil de entender que esta. Pero aquí estamos partiendo de una nota do grave y vamos ascendiendo. No hay ninguna razón por la cual tomar la nota más baja de un piano como la referencia. Y el estándar que se decidió utilizar internacionalmente no es esa nota, sino una nota la que tiene exactamente una vibración de 440 Hz. Entonces, partiendo de este estándar, hay que modificar nuestra fórmula. Ahora lo que necesitamos es numerar los semitonos, tomando ese la como referencia, como 0, yéndonos con valores positivos conforme se vuelve más agudo, con valores negativos conforme se vuelve más grave, y la fórmula sigue siendo lo misma, la frecuencia del la por la raíz doceava de 2 elevado a esa potencia. O, si lo quieren ver, esa que acabo de explicar sería esta, la bonita, la por la raíz doceava de 2 elevado a al semitono, o si lo quieren expresar desde la perspectiva de Excel, sería la nota la por 2 elevado a la potencia compuesta por el semitono dividido entre los 12 semitonos que tenemos. El resultado es que el cálculo nos arroja exactamente el número que debe de arrojarnos. Como les digo, puede haber un redondeo insignificante en la cuarta
en el cuarto decimal, que no nos afecta en nada. ¿Vamos bien hasta aquí, Guanabis? Sí, profe. Wizard. Esto quiere decir, Guanabis, que si nosotros dibujáramos un pentagrama tal y como deberíamos de dibujarlo, encontraríamos una cosa muy chistosa. Y es que si nosotros estamos poniendo aquí, déjenme ver si puedo poner esta cosa en modo de líneas, que luego se pone payaso, no, ahora sí me dejó. Si yo tengo aquí, vamos a suponer que estoy en una clave de sol y que por lo tanto este en el que me encuentro aquí es una nota. Es una nota sol, ¿no? Aquí estamos en sol para no tener que dibujar la clave que me va a quedar re fea. Voy a dibujar. Entonces, aquí estaríamos en una nota de sol. Déjenme desactivar las líneas. ¿Es esta la de sol, muchachos? Sí, ¿verdad? Recuerden que yo no sé leer música. Sí, Vale, entonces el la estaría aquí, el si estaría acá, el do, el re, el mi, el fa y el sol lo tendríamos acá arriba, ¿no? En realidad, aquí estamos poniéndole distancias iguales a estas notas, pero estas distancias no son para nada iguales. O sea, aquí tenemos un cuadrito o medio cuadrito de distancia, por decirlo de alguna manera, entre una nota y otra, ¿no? Del sol al la hay medio cuadrito de distancia, como si aquí tuviéramos una especie de línea intermedia. Del la al si hay medio cuadrito de distancia. Del si al do hay medio cuadrito de distancia. Suponemos que todas las distancias son iguales, pero en realidad esto no es cierto. Si nosotros tomamos cualquiera de estas notas y le restamos la anterior, podemos darnos cuenta que esa distancia para nada es uniforme, ¿no? Por ejemplo, la distancia en hertz que hay entre la nota do sostenido, que es de 17.32, y la nota do, que es de 16.35, es solo de 0.97. Pero la que hay entre el re y el do sostenido es de 1.03 y la siguiente es de 1.09. Las distancias crecen de una manera exagerada. Eso quiere decir que si nosotros en el papel quisiéramos representar correctamente un pentagrama, digamos que tendríamos que hacer algo más o menos como esto. A ver si me sale bien. Si la primera línea del pentagrama está aquí y este se encuentra a 1 de distancia, la siguiente línea tendría que estar a 2 y la siguiente tendría que estar a 4 y la siguiente tendría que estar a 8. Esto nos quedaría, Guanabis, como que bastante extraño, ¿no? No, perdón, la pinté mal, tenía que haber sido desde acá arriba, ¿no? Este sería un pentagrama a escala. Es decir, tal y como realmente sucede. Pero nosotros dibujamos el pentagrama de esta manera. ¿Qué necesitamos hacerle nosotros a nuestras notas para que esto nos cuadre? Si nosotros nos vamos a la gráfica que tenemos en Excel, voy a dar doble clic para entrar en la gráfica. Miren qué pasa si nosotros nos vamos al eje vertical. Le voy a dar clic en el eje, noten cómo se selecciona.
doy clic al botón derecho y me voy a donde dice formato de eje. Y miren qué pasa si yo le doy clic aquí en donde dice escala logarítmica y le doy a aceptar. Lo que antes era una exponencial se transforma en una línea recta perfecta. No ha cambiado nada, excepto la escala. Miren qué significa ese cambio de escala. Aquí lo tenemos en una escala de 10. Me parece que a mí no me permite LibreOffice cambiar la medición de la escala, pero me parece que a ustedes en Excel, cuando ponen la escala logarítmica, les pregunta en qué base quieren poner el logaritmo. Si les permite hacer eso, por favor, pónganlo en base 2. No sé si alguno de ustedes me puede hacer favor de compartir su pantalla en Excel para que podamos ver esa parte. Vamos, wannabes, despierten. Hoy no se tomaron su despendejol. ¿Nadie tiene su Excel abierto? ¡Qué bárbaros! Bueno, Ya, espérame, en el de tengo que tomar usted. permiso. Ah, ok. Va de nuevo, entonces dejo de compartir. Ya me estaban asustando, pensé que estaban todos planchando la oreja. Eso es, Denise. Muy bien. Como pueden ustedes ver aquí, donde dice octava, en la línea vertical, la distancia que hay del 0 al 2000 es la misma que hay del 2000 al 4000 y es la misma que hay del 4000 al 6000 y podemos ver que los números se disparan exponencialmente. Ahora, Denise va a alterar la escala, le va a dar clic ahí a donde dice 8000, 6000, a cualquiera de esos numeritos que tenemos en la escala vertical. Clic al botón derecho y le vamos a dar a formato del eje. No, pero tendría que decir algo así como formato del eje. Ah, ok, ya lo tenemos ahí. Muy bien. Ahora hay que buscar en donde dice, ahí está Logarithmic Scale. Un poquito más abajo, donde dice Default, Logarithmic Scale. Muy bien. Y nos debe de preguntar en qué escala queremos ponerlo. Ya se me perdió, no veo dónde dice lo de Logarithmic. Muévelo para arriba, para abajo. Algo no está bien ahí. Bájalo un poquito más, por favor. No se puede. Tenemos que encontrar la casilla que dice Logarithmic Scale. Que le diste clic. Ahí está, muy bien. Ahora, creo que en algún lado te pregunta por ahí en qué escala quieres poner el Logarithmic Scale. Ponle 2 ahí en Scale Factor. A ver si te deja poner un número 2. No, solo esas opciones. Ok, no, entonces tampoco permite hacerlo. Yo he visto por ahí alguna versión de Excel, a lo mejor es el Excel en línea, que te deja poner que la escala sea una escala de 2. Bueno, si alguno de ustedes encuentra que el suyo sí le permite cambiar la escala a 2, está todo dar porque ahí podríamos ver realmente cómo tiene que quedar, ¿no? Como siempre pasa con Excel, de una versión a otra cambia tremendamente. Pero lo que nosotros podemos ver aquí, muchachos, bueno, otro detalle es que no tenemos la escala puesta en ceros, ¿verdad? Yo aquí tendría que modificar también el formato del eje, pidiéndole que el valor mínimo sea 0 para que podamos ver la escala completa, ¿no? Bueno, mínimo va a ser 1 porque no me va a dejar ponerlo en una escala
No podemos tener un 0 ahí, ¿no? Entonces, miren, la distancia que hay del 1 al 10 es la misma distancia que hay del 10 al 100, que son 10 veces más grande, y es la misma distancia que hay del 100 al 1000. Si la escala estuviera bien, aquí veríamos del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 8, del 8 al 16, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el pentagrama, cuando subimos una media rayita, o sea, cuando pasamos de línea a espacio o de espacio a línea, cada brinco de estos que estamos dando en realidad está multiplicando la frecuencia por 2, tal y como lo veríamos en esta de acá. Es decir, que si nosotros dibujamos aquí manualmente las mismas bolitas verdes que pusimos en el otro, aquí voy a empezar con la nota mi para hacerlo más fácil, que estoy a la más baja. Si una nota mi aquí valiera esto, la nota fa ocuparía, déjenme darle a deshacer para no, deshacer debería de funcionar, vamos a ver, ahí está. La nota fa está ocupando un espacio mucho más grande que la nota mi, la sol está ocupando uno todavía más grande, la está ocupando uno más grande, la si está ocupando. Entonces, esto es realmente lo que está sucediendo. Las frecuencias que ocupa o el brinco que da de una a otra es cada vez mayor. Esto sería la escala exponencial. De hecho, pueden ustedes ver cómo aquí la forma empieza a parecerse a una exponencial. Pero para ahorrar espacio en el pentagrama, hemos linealizado esas frecuencias y hacemos que todas tengan la misma altura. Hay que fijarnos muy bien en esta representación en que la escala que tenemos de este lado está cambiada. Si nosotros regresamos nuevamente la escala de una escala logarítmica a una escala lineal, nos vamos a dar cuenta de que el exponente regresa a su mismo lugar. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí entendemos entonces cómo funciona esto? Leía yo el otro día en un libro de divulgación la nota musical más grave que se ha detectado en la historia y tenía que ver con el Big Bang precisamente. Déjenme ver, la verdad no recuerdo en qué libro. Aquí había una que decía del mundo, vamos a ver si es esta. No, esta sí es una nota producida por una persona, ¿no? Que de todas maneras es una nota súper baja, Guanabis. Miren, 8 hercios, 8 hertz, es un do, una octava por debajo del que puede producir un piano. La mayor parte de las personas yo creo que ni siquiera seríamos capaces de oírlo, ¿no? A ver si... No está. Les voy a buscar por ahí la referencia, pero la frecuencia era de quién sabe cuántos siglos. O sea, el sonido es completamente imperceptible para las personas, no es por lo tanto lo que llamaríamos sonido, pero es una vibración, una onda que se produjo en el espacio durante la creación del universo y que se está expandiendo, pero lógicamente tiene una frecuencia tan baja que somos prácticamente incapaces de notarla. Estaba interesante el término. Muy bien, entonces ya nos hemos dado cuenta que para entender los fenómenos que tienen que ver con las frecuencias, se vuelve importante trabajar con escalas logarítmicas, porque en formato exponencial la lectura se nos complica. Así que lo habitual cuando hablamos de notas es que demos por sentado implícitamente que estamos trabajando
con una escala logarítmica, a pesar de que en realidad nosotros sabemos que esto, contrariamente a lo que pensaba Pitágoras, no es una línea recta. Entonces hay que estar muy conscientes de eso. Otra situación en la cual los logaritmos se hacen presentes en el mundo de la música, en el mundo del audio, no tiene que ver con la frecuencia de los sonidos, sino que tiene que ver con su amplitud. Quiero que noten una cosa, wannabes, y es que desde el punto de vista de un ingeniero, un sonido se tiene que representar o se puede representar, siempre se me pierde aquí, ahí está el ratón. Un sonido se puede representar mediante tres cantidades distintas. Una de estas cantidades es su tono, lo que en inglés llamamos el pitch, ¿no? Su frecuencia, en pocas palabras. La otra cosa con la que nosotros lo vamos a ver es mediante su amplitud, lo que habitualmente llamamos el volumen. Y la tercera cosa con la que podemos representar una nota, o con la que debemos representar una nota, es mediante su duración, que es el tiempo. Entonces, desde el punto de vista de un ingeniero, dado que estas tres representan tres dimensiones distintas, el sonido es, por lo tanto, un sistema tridimensional. Un eje X, un eje Y y un eje Z. Y por lo tanto, cualquier punto dentro de este volumen, cualquier punto al que nosotros le podamos asignar estas tres cosas, vamos a suponer que ponemos el tono, la frecuencia en el eje de las X, que ponemos la amplitud, el volumen en el eje de las Y, o mejor aún, que ponemos la duración, el tiempo en el eje. De hecho, déjenme hacerlo al revés para que podamos entender hacia dónde voy. En el eje de las X vamos a poner el tiempo, la duración. En el eje de las Y vamos a poner la frecuencia. Y en el eje de las Z vamos a poner el volumen. Observen, por favor, que este plano compuesto por el tiempo y la frecuencia, wannabes, no es otra cosa más que el pentagrama. Voy a dibujar aquí las 5 líneas del pentagrama en color rojo para que lo podamos ilustrar. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está nuestro pentagrama. Entonces, ¿cómo es que nosotros representamos la música? ¿Cómo representamos los tiempos? Primero, tendemos a utilizar unas unidades de tiempo, unas barras verticales con las cuales cortamos estas líneas. ¿Cómo se llaman estas barras, muchachos? A ver, ¿cuántos puse? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, para que nos queden aproximadamente iguales. ¿Cómo se llaman estas barras que están distribuyendo el tiempo? ¿Compases? Claro, se llaman compases, ¿verdad? Entonces, el compás no está estableciendo otra cosa más que divisiones en el tiempo. Ahora, dentro de este compás, cada una de las notas que nosotros estamos haciendo representan el encendido o el apagado de cierta frecuencia. Si, por ejemplo, nosotros queremos producir una nota sol que dure un cuarto de compás, pues todo lo que tendríamos que hacer sería dibujar aquí un recuadro. Este recuadro tiene que medir una cuarta parte del compás, como lo pueden ver aquí, y la altura a la que se encuentra
nos indica que se trata de una nota sol, y esto nos indica que dura un cuarto del compás. ¿Se dan cuenta entonces, wannabes, de que la notación que se utilizaba en la música antigua, vamos a suponer que aquí tenemos una nota que dure medio compás, y por último, a lo mejor aquí tenemos una nota que dura otro cuarto de compás? Este tipo de notación, que era la clásica en la música medieval, representaba de manera directa la duración poniendo el eje del tiempo en una escala lineal. Noten que aquí el tiempo se encuentra en una escala lineal. Por el otro lado, como acabamos de ver, las frecuencias, los tonos, el pitch que viene aquí, se encuentra en una escala logarítmica. Y ahora el tercer elemento que nos interesa a nosotros es el volumen. Dado que las partituras son bidimensionales, ¿cómo se hace habitualmente en una partitura para controlar el volumen? ¿Cómo representamos gráficamente este control? En un esquema tridimensional como el que estamos haciendo, podríamos proyectar hacia arriba esto y decir, bueno, queremos que esta nota suene con esta fuerza, aquí está la altura de la nota, y queremos que esta otra suene mucho más fuerte, así que su altura sube hasta acá. Y queremos que esta suene quedito, suene pianito, y entonces aquí la altura a la que estamos representando las notas nos indicaría su volumen. Pero en la música no tenemos esta tercera dimensión en la partitura, así que ¿cómo es que lo representamos? Ok, Andrea, muy bien. ¿Y cómo escribimos esos acentos? ¿Me puedes dar un ejemplo de cómo se verían escritos en la partitura? Efectivamente. Lo que nos está señalando Andrea, si alcanzan a ver, puso un signo de menor que en la pantalla, es que tenemos notaciones como, por ejemplo, una P de piano o una F de forte, o a veces un F, 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 fortísimo, y luego tenemos indicaciones como un crescendo o como un modendo. A falta de una tercera dimensión en la partitura, wannabes, esta notación, por cierto, la P me quedó re fea, esta notación que nosotros estamos poniendo aquí sustituye a la tercera dimensión que tendríamos en nuestro sistema de coordenadas. Y la otra cosa que hemos hecho ha sido condensar, cambiar, o sea, de un esquema lineal en el cual perdemos el tiempo así, que era el esquema medieval. Ahora lo que hemos hecho ha sido condensar, compactar la duración de las notas de tal forma que en lugar de que el tamaño de la nota represente proporcionalmente la duración de la nota, ahora lo que nosotros hacemos es, voy a poner las barras de compás aquí para poderlo entender más fácilmente, 1, 2 y 3 compases, utilizamos un símbolo que representa la anchura que debería de tener esta. Y entonces decimos, dado que esto va a ocupar una cuarta parte del compás, lo vamos a representar mediante este símbolo que tenemos aquí. Dado que este va a ocupar la mitad del compás, lo vamos a representar mediante este símbolo que tenemos aquí, y dado que este va a volver a ocupar una cuarta parte del compás, lo vamos a representar mediante este que tenemos aquí. Siguiendo la misma, bueno, y esto lo que hace es que
la duración de los compases sea homogénea y que se pueda compactar la escritura en muchísimo menos espacio. Facilita la lectura. Esto no es más que una manera de abreviar. Entonces, lo que tenemos ahorita en este esquema es una escala, lo que estamos midiendo aquí es la frecuencia, el tono, medido en una escala logarítmica. Lo que estamos midiendo acá hacia este lado es el tiempo en una escala compactada. Y por último, cuando agregamos la notación, aquí estamos en un piano, aquí tenemos un crescendo hasta llegar a un fortísimo, aquí tenemos un modendo que nos baja hasta un forte. En este que tenemos aquí estamos representando el volumen del sonido, también en una escala compactada o simbólica. Una forma en la cual podemos descompactar el esquema lineal es cuando nosotros buscamos, por ejemplo, un archivo MIDI representado en lo que a veces se conoce como el formato de pianola del MIDI. A ver si nos está haciendo... Este que están viendo aquí, Buenavis. Si ustedes se dan cuenta, en este esquema de representación podemos observar en el eje de las Ys vertical las notas, que son sus frecuencias, y dado que a todas ellas le estamos dando la misma distancia, en realidad se trata de una escala logarítmica. Y además noten que la estamos poniendo de cabeza, porque la nota más grave la tenemos aquí y la nota más aguda la tenemos de este lado, cuando en realidad deberían de estar al revés. Es decir, que el eje de las Ys está volteado, tiene sus signos negativos. Y dos, en el eje de las X, nosotros estamos representando el tiempo, la duración de la nota, mediante una barra que representa exactamente eso, cuánto duran. El volumen no aparece en ninguna de estas. Una forma en la cual se puede sustituir esta notación de volumen compacta es simplemente agregando un segundo eje de las X acá abajito, que se me pierde siempre aquí el... Un segundo eje de las X compacto, en el que yo puedo representar la intensidad del sonido. Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, por aquí, nada más que sea capaz de ver dónde tengo el cursor, que nuevamente ya lo perdí. Estoy. Por aquí estás en un sonido piano, aquí viene un crescendo, subes hasta fortísimo en este punto, y por aquí viene un modendo que te deja en forte, ¿no? Estamos suponiendo que aquí está el piano, por acá anda el forte y por acá arriba anda el fortísimo. Esta notación que nosotros tenemos aquí del volumen sustituye a esta que tenemos acá. La notación de las duraciones abreviada sustituye a esta que tenemos acá, que es la notación de pianola que utilizamos en los MIDIs y que también era la notación que, como les digo, se utilizaba antiguamente en las partituras. Las partituras medievales anotaban las duraciones de esta manera. Claro, eran unos librotototes los que se necesitaban. Y el volumen, pues nos lo tenemos que comer, no nos queda más remedio, ¿no? Hay algunos artistas que han aprovechado esta manera gráfica de poder representar la música
para hacer trabajos como este que les voy a mostrar ahorita. Seguramente algunos de ustedes ya lo han visto. Seguramente a ustedes se les ha salido un poquito de sincronía Wannabes por razones obvias, porque lo estamos transmitiendo a través de YouTube, pero quiero que noten que esta es una notación en la cual la escala vertical está siendo compactada. Las frecuencias las estamos volviendo lineales cuando son logarítmicas. La escala temporal, la X, la estamos dejando tal cual y estamos haciendo la representación de la duración de las notas. Y el volumen no lo estamos representando de ninguna manera. Esto se puede cambiar y se pueden llevar a cabo muchas representaciones alrededor de esto. Por ejemplo, se puede utilizar el color o se puede utilizar la forma para representar el volumen. Esto que estamos haciendo aquí, los matemáticos le llaman una transformada. No era esta la que les quería mostrar, porque en el clavecín se controla muy poco precisamente el volumen. Ese es uno de los defectos que hicieron que el clavecín fuera sustituido por el pianoforte, ¿no? Déjenme ver si encontramos alguna. Probablemente nos convenga otro que no sea Bach, porque Bach tiene mucho con instrumentos que son bastante parejos en cuanto a volumen. Queremos uno en que se puedan alcanzar a ver. A ver, vamos a checar este de Debussy para que lo puedan ver. Lo que quiero que noten es cómo estamos pasando de un tipo de representación musical a otra de una manera muy fácil, basada en la capacidad de las computadoras de programarse, ¿no? ¿Ya vieron cómo aquí el diámetro del círculo está representando el volumen? Y estos cuates de Musanim han hecho una gran cantidad de experimentos distintos con diferentes tipos de mapeos. A final de cuentas, cosas como Guitar Hero no son más que un producto de este tipo de ideas que se vienen desarrollando desde los años 60 con diferentes esquemas de visualización. Si hacen ustedes una búsqueda así con Musanim, van a encontrar una gran cantidad de proyectos. También creo que hay unos que están bajo el nombre contrario de Animusic, no recuerdo exactamente. Pero básicamente todos recurren, no, los de Animusic utilizan este tipo de animación 3D, donde producen una especie de máquinas productoras de
de sonido, aunque la idea es básicamente lo mismo, solo que de una forma más sofisticada, ¿no? Así que en cualquier caso, wannabes, lo que nosotros estamos viendo es el control de estas tres variables que describen el sonido, su tono, su amplitud y su duración, de maneras gráficas o, en el caso de Animusic, lo que hacen es simular que están animando brazos robots que están haciendo esa misma operación, pero sigue siendo lo mismo, tienes que controlar para ellos qué nota van a pisar, que es el tono. En este caso sería, por ejemplo, en el caso de los dedos que controlan la guitarra, la posición, ya sea en el X o en la Y, donde se encuentra la nota. La amplitud, la fuerza con la cual el plectro va a golpear y la duración, pues cuánto tiempo permanece la nota antes de que se haga la otra. Una cosa interesante que acabamos de ver es que los tonos se encuentran en una frecuencia, en una escala logarítmica. Las duraciones las compactamos de tal forma que podemos verlo como una especie de escala semilogarítmica. El tiempo lo compactamos para que no ocupe en la partitura todo lo que debe de ocupar, y lo mismo estamos haciendo con el volumen. En el caso del volumen existe un concepto llamado bells que nos dice respecto a un volumen que utilizamos como estándar qué tanto estamos subiendo o qué tanto estamos bajando. 0 bells se escucha estándar, es lo que el oído humano puede percibir, y de ahí para arriba, cada que nosotros subimos un bell, estamos multiplicando por 10 la magnitud, el volumen con el que estamos escuchando las cosas. Eso ya no nos va a dar tiempo de verlo hoy, lo vamos a ver en la próxima clase. Dense una vuelta por YouTube, si no conocen estos videos de Animusic o de Musanim, les animo a que los revisen, los chequen, porque vale mucho la pena. Podemos hacer cosas como esas nosotros, podemos controlar máquinas utilizando arduinos, eso lo vamos a ver en el tercer parcial, podemos convertir la música en luz, podemos hacer un montón de cosas alrededor del mundo del audio. Wannabes, espero que se hayan divertido tanto como yo en esta clase. En cuanto esté listo el video, se los comparto, se los subo a YouTube y se los subo a Brightspace para que lo tengan disponible, y nos vemos el próximo lunes. ¿Les parece bien? ¡Ya despierten!